Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del programa de estructuración gremial. Hoy sábado 10 de abril del año 2021. Esta es la sesión número 11 y como siempre nos acompaña el profesor Roberto Díaz González, presidente de Sintrauma Nacional, y quien les habla, Abelardo Bermeo Andrade, coordinador de la Junta Médica del Huila. Hoy vamos a tratar el tema de la diversidad sindical y vamos a analizar por qué ha sido tan difícil encontrar unidad en este tema de los sindicatos. Profesor Roberto Díaz, adelante su tiempo. Bueno, buenas tardes. Entonces, el tema de hoy es el tema donde se remata el tema, el bloque de conceptos sobre el sindicalismo. Se remata hablando de por qué no hay unidad sindical. Entonces, la unidad sindical se genera básicamente cuando existen, pues la unidad sindical es una meta, algo que se espera que se cumpla dentro del sindicalismo, pero hay causas concretas, objetivas, estructurales que hacen que eso sea un imposible. Y pues aquí lo llamamos la diversidad sindical, pero realmente el fondo es la desunión sindical. Entonces este tema es rematando el tema de Asmedas. El tema de Asmedas, todos lo sabemos, que es un sindicato nacional que tiene personería jurídica e independencia tanto en lo financiero como en lo administrativo de cada seccional, que pues tuvo la historia original en la existencia del Seguro Social, cómo fue su fundación, cómo fue su desarrollo, después cómo fue su estructuración sindical, en el cual existían más de 10 sindicatos exactamente, sindicatos todos de gremio al interior de una misma institución, y cuál fue su situación financiera que terminó pues rematándola en últimas, por un lado, por un manejo interno que se dio, segundo, por un manejo político relacionado con el poder que se había generado, que había parado 4 o 5 años antes la economía nacional, en el sentido de que hubo un gran paro, que eso le costó la cabeza a una ministra de Trabajo de la época, y a la autora de Crobo, y remató con el modelo neoliberal que estaba impuesto en los términos de que se definió como el Consenso de Washington. Entonces, una vez que eso, pues, se dio una alternativa en lo político, aquí es como el doctor Pedro Contreras se lanza al Senado, y también el doctor Germán, el de Medellín, se lanza a la Cámara de Representantes. Esto, pues, no funcionó. Después se vino la alternativa gremial, en que otra vez el doctor Pedro lidera la Gran Junta Médica Nacional. Ese trabajo de la Junta Médica Nacional se vuelve en algo concreto, que fue la ley estatutaria, es el derecho a la salud. Y ahí se me funciona. Digo que algo pasó por aquí. Y el derecho a la salud, pues, terminó en que desaparece el Seguro Social. Todavía estamos un cuarto de siglo sufriendo con esto. Y hace 2 años, el doctor José Félix Patiño plantea como lo más absurdo es que después en esa época eran 3 años de ser aprobada la ley estatutaria, nos ha tocado la matriz de la intermediación financiera, es decir, a las EPS que conservan el modelo de aseguramiento, y que este modelo es el que ha llevado a la comercialización de la salud como si fuera una mercancía y no un derecho. Esta es la discusión de hoy, esta es la pelea que tenemos. Pero un momentico, que necesito, el doctor se la está pidiendo que lo tengan en cuenta.
Entonces vemos que sí, que es una ley, que es la ley estatutaria, y vemos el carácter que un vecino me explicaba que es una letra muerta, una ley, la letra muerta en las leyes. Las leyes, tenemos dos tipos de leyes, las leyes que están producidas por señoritos perfumados muy elegantes y que son las que salen volando a pupitrazo limpio en la mitad de la noche el 24 de diciembre, como la ley 100, o las otras leyes, las que tienen olor a sudor, olor a trabajo, olor a sangre, olor a lágrimas. Esas leyes son las que han generado los movimientos sociales. En toda la normatividad que hay a nivel colombiano y a nivel mundial en relación con las leyes del trabajo, ninguna, absolutamente ninguna se le ha dado al sector trabajador como una gracia, como un regalo. Todas, absolutamente todas las leyes que tiene el sector de los trabajadores se han ganado a esfuerzo, a puro pulso. Entonces, estas personas son las que tienen que defender esas leyes. Y si nosotros nos quedamos dormidos desde que quedó la ley, y precisamente el que tenía que implantar la ley, que es el que está beneficiando, se va a desmontar, estamos perdidos. Ese es el principio fundamental de que se necesita organización y movimientos sociales. Entonces aquí vemos que la alternativa es un movimiento social amplio, participativo, donde el centro del debate sea la cultura de la salud, la vida, la paz, el equilibrio con el medio ambiente. Son términos claros de salud del sector médico. Y se debe generar un concepto económico de bienestar que permita el crecimiento con equidad, con integración de las regiones, con intervención en las determinantes sociales de la salud. Entonces, este es el concepto claro, la orientación de salud pública. Entonces, vemos cómo desde el punto de vista organizativo, tenemos el ejemplo que es la Junta Médica del Huila, que es que la organizamos aquí con los distintos sectores. Aquí vemos cuando vinieron de la Federación Médica Colombiana. Aquí está el doctor, aquí está el presidente nacional. Vino también con un representante de la Cámara, doctor Correa, y con todos los que participamos aquí en el Huila. Y organizamos la Junta Médica del Huila. Y tenemos ahora un nuevo modelo de contratación, en el cual es el modelo del siglo XXI, en que se participa un modelo netamente neoliberal, en que se está enfrentando el capitalismo salvaje con el Estado social de derecho. Entonces la moda como se tiene que contratar ahora al médico es pues, una subcontratación a través de una SAS, una unión temporal o una corporación, o por unas empresas de papeles falsas que se hacen llamar sindicatos, o los que heredaron la organización de las antiguas cooperativas que siguen teniendo un dueño o por orden de prestación de servicio. Ese modelo, hoy por hoy, de acuerdo con la legislación internacional de los tratados de la Organización Internacional del Trabajo, con el compromiso que hay de Colombia en participar en estas reglamentaciones, con la orientación que tiene la Constitución del 91 y con toda su reglamentación, eso se llama celebración indebida de contrato. Alguien tiene que mandarla, alguien tiene que criticarla. ¿Y quién es ese alguien? El sindicalismo, no existe nada más. No le usted puede pedir eso a la policía, no le puede pedir a la iglesia, no le pueden pedir al colegio médico. No, señor, esa es una tarea sindical. ¿Qué es un contrato indebido? Cuando se hace de manera ilegal, de manera inconveniente y de manera injusta. Eso es lo que dice la ley. Hay varias propuestas que pues, vemos que será para un futuro o para una reencarnación, porque no creemos que podamos tener a corto plazo un régimen especial para los médicos cuando ni siquiera tenemos, ni siquiera se nos reconoce los principios del Código Sustantivo de Trabajo, que existe una planta global total, que exista un sindicato único nacional. Estos son criterios ya casi fascistas. Y la situación de fondo es que una cosa es saber medicina, otra es ejercer la medicina y otra contratar en medicina. Entonces, ¿cuál es el problema? La contradicción principal, la necesidad de trabajar, de satisfacer una serie de necesidades individuales, subjetivas, particulares de su familia. Y el aspecto principal de la contradicción es que hay una relación desigual en el momento de contratar. Eso es aceptado por todo el planeta, por todas las
todos los gobiernos democráticos, en el cual nosotros tenemos una actividad tercerizada que se generó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países, y principalmente en las Américas, se institucionalizó la seguridad social y la asistencia pública. Entonces entró al acto médico, el ejercicio liberal de la profesión, a depender de un tercero. Eso es tercerizado. Un tercero que entró en esa relación y estableció reglamentos, órdenes y mandatos. Y ese tercero es el que dice cuándo y cuánto se paga. Ya no es esa relación médico-paciente. Ya esa relación se cambió con el carácter de cliente interno y cliente externo. Entonces, ¿el sindicato qué es? Es una asociación de trabajadores. Entonces, nosotros somos trabajadores, que somos pequeños burgueses, sí, señor, eso lo tenemos que tener claro y no entrar en conflicto. Pero somos una asociación de trabajadores cuyo objetivo de intereses, defender sus intereses profesionales, económicos y laborales. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos una relación que existe en medicina como 7, 8 formas de trabajar. Eso lo expuso muy bien el doctor Alonso Peláez Gómez, excelente abogado especializado en temas laborales. Hace 2, 3 años lo presentó en el auditorio en el hospital en Medellín. Él explica absolutamente cómo son, y que el fundamento del problema es esa necesidad que tiene que satisfacer la persona y no puede entrar en contradicción porque nadie le está dando la mano. Y el único que puede y debe darle la mano son los sindicatos de gremio. Ese es el modelo que tenemos ahorita. Esta es la situación con la afiliación a los sindicatos, a los gremios, como Europa Norte tiene una inmensa relación de trabajador vinculado a los sindicatos, como en Colombia es de las peores, de las más malas, estamos por debajo de Corea, de Turquía. Entonces, esa tasa de sindicalización de las más bajas del planeta tiene una explicación. Fue que nos cruzamos, el movimiento sindical se cruzó en la lucha interna, en la guerra que se dio dentro del país, y los sindicatos o los sindicalistas se volvieron objetivos militares y entraron a desaparecer en la guerra sucia que se dio en el país, que ojalá se termine de superar. Entonces, legalmente existen 5 tipos de sindicatos. Eso, pues, todos los tenemos, los que estamos aquí lo tenemos perfectamente claros. Y que existe una responsabilidad del gremio de organizar el trabajo. Eso es una responsabilidad gremial, de que deben ser sindicatos reales, o sea que la dirección de ese sindicato son de asociados, ese es su registro, se saca la personería jurídica, se organizan en federaciones y trabajan al mismo nivel en una unión estratégica que se llama coligación, y la responsabilidad de cada sindicato es ser proactivo y educativo. Entonces, nosotros como sindicato a nivel nacional de ortopedistas en el que participamos, y segundo a nivel local como ADMEDAS, estamos haciendo esta actividad educativa. Es una responsabilidad. Esa es la función que tiene el sindicato, por lo menos orientar qué está bien y qué está mal. Y segundo, pues discutir cuáles son los motivos por los cuales no estamos unidos. Entonces, básicamente la estrategia es tener un trabajo digno, como define la ley, como define la Constitución, y eso realizarlo a través de la contratación sindical, entendiéndose la contratación sindical como una contratación colectiva definida dentro del Código Sustantivo de Trabajo y que es adicional a la contratación individual. No es que lo supere, no es que lo disfrace, es que el resto de trabajo, porque la forma como estamos trabajando, que por la mañana son 6 horas y las completamos los fines de semana las otras 8, y por la tarde tenemos otro medio tiempo. Entonces no estamos trabajando, como dice el Código Sustantivo de Trabajo, de 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas para dormir. Eso no lo estamos haciendo, estamos peor de como estamos antes. Esa es la estrategia que tenemos definida como estrategia sindical. Entonces, ¿cómo es que la organización, esta es la sede, para aquí los que están, saben, ven esta sede que se adueñó la Sociedad de Arquitectos, vemos inicialmente cómo aparecía el logo de los arquitectos y aquí enseguida estaba lo de los médicos, quitaron eso,
Estas eran las oficinas que se entregaron al sindicato del hospital en Comodato. Estábamos funcionando bien, dábamos clases aquí en una aula que la tenemos bien montada y resulta que se nos cerraron, no nos dejaron entrar, ni siquiera con la policía, tocó demandarlos. Pueden ver otra vez la forma como en la pared quitaron el logo de ASMEA y pusieron solamente el de los arquitectos. Entonces estamos en este conflicto, el conflicto pues que nos tocó llevar a los estrados judiciales y aquí estamos con el doctor Sera, que no aparece, el que dijo que iba a estar hoy aquí en esta charla. Entonces, ¿por qué es que no hay unidad sindical? Esta es la propuesta que nosotros tenemos desde Asmedas, desde el Huila, porque la propuesta es de que se debe armar un sindicato para los médicos generales. ¿Y por qué digo que un sindicato de gremio para los médicos generales? Porque la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y con el Colegio Médico Colombiano a la cabeza ha orientado la organización de un sindicato de gremio. Existe ya la Federación FECOLMED, la Federación Colombiana de Sindicatos de Sindicatos Médicos. Aquí nosotros estamos federados como Sociedad de Ortopedia y absolutamente todas las especialidades tienen su sindicato como una forma como una salida práctica y real de organizar el trabajo. Pero entonces quedaron en el aire los médicos generales, quedaron en el aire esa representación que con los cambios que se ha dado en la relación de trabajo en el siglo XXI no se generó como sindicatos gremiales. ¿Qué pasó aquí? Entonces, ¿cómo es el tema de la diversidad sindical? La diversidad sindical es clara que existe, primero, una serie de principios del sindicalismo, de que tiene que ser independiente de los patronos, independiente de la religión, independiente de la política, independiente del Estado, y, y se critica el sindicalismo corporativo. Entonces, cuando se habla de independencia, ¿qué quiere decir? Que hay sindicatos cuyo origen es patronal, otro religioso, otro político y otro del Estado. Y se dan unos gremios que son los que están en discusión del movimiento sindical, que se denomina sindicato corporativo, que para muchos sectores son enemigos de clase. Es una, digámoslo por darle un nombre, una burla al movimiento sindical, ese tipo de sindicatos. Por esos 5 temas es que no hay unidad sindical, en eso tenemos que ser claros. Entonces, ¿cómo es la situación? Este es el proceso que se dio durante el siglo XX de cómo la gente se integraron al trabajo. Esto se da desde el punto de vista de organización de sectores de la economía, donde al principio del siglo, tanto en Colombia como en el planeta, la mayor volumen de trabajo estaba en el sector de la agricultura, uno mínimo el de la industria, y uno un poquitico más amplio el de los servicios. Esto evolucionó y a mitad de siglo en este sitio vemos como el sector agrícola tiene una mínima expresión, crece el sector de los servicios y el sector de la industria de manera paralela. En esta época, al principio del siglo en Colombia y en todo el planeta, se dio los primeros sindicatos de artesanos. Y así es como tenemos la historia en Colombia, los primeros sindicatos eran sindicatos de artesanos, que eran los que heredaron las organizaciones gremiales que se dieron en la época, en la época en que, previa a la Revolución Francesa, con el aparecimiento con la caída del modelo, del modelo económico en que se presenta enredé. Primero, cae el modelo de producción que se daba desde el punto de vista feudal y aparece el capitalismo. Dentro de ese modelo del capitalismo se genera una nueva clase que es la burguesía. Nadie se imaginó qué iba a pasar con eso. Entonces,
En ese momento, las organizaciones gremiales se van evolucionando y se vuelven sindicatos. Al principio estos sindicatos eran ilegales. Ya a mediados de siglo es cuando, de acuerdo con la revolución industrial que van dando sucesivamente, se empiezan a generar una serie de modelos sindicales. El primero fueron netamente orientados por los derechos humanos, fueron básicamente orientados por conceptos religiosos. Ya a mediados del siglo se tiene claro los conceptos de lucha de clase, de producción, de procesos de producción, donde tienen su mayor expresión el movimiento sindical obrero, en donde se tiene eso. Y durante el resto del siglo desaparece esa ese gran ocupación de trabajadores obreros por las industrias y crece el de los servicios. Esta es una realidad, esa es una realidad del planeta. El Producto Interno Bruto por sectores de la economía del planeta, aquí está exactamente lo mismo, corresponde con no corresponde con los mismos colores, pero es exactamente la misma situación. Como el sector agrícola no es significativo, como el sector industrial crece y llega a un punto que se estanca, y como el que hoy por hoy, en la quinta parte de este siglo, ya se desarrolla totalmente el sector de los servicios, que tiene una modalidad distinta. Esa es la realidad que tenemos que ver, de que detrás de esa forma, como se dan las relaciones de producción, es que se genera el movimiento sindical. No podemos echar para atrás la rueda de la historia, eso ya muchos historiadores lo han dicho. Entonces, ¿por qué empieza con una dependencia? ¿Por qué no debe haber dependencia religiosa? Porque la situación inicial, cuando estábamos hablando del movimiento sindical, se dio porque había una situación infrahumana. Entonces aquí vemos cómo lo que generó a festejar el Día del Trabajo, el 1 de mayo, fue esa situación en que se estaba pidiendo que fueran jornadas de 8 horas, que existiera un trabajo justo, que no existiera una esclavitud en el trabajo, que descansaran los domingos, que ni siquiera había descanso los domingos y que se trataban como máquinas. Estos son movimientos que se dieron a principios del siglo pasado y que aquí vemos cómo los trabajadores se movilizaron y las mujeres también hicieron lo propio. Cuando se está festejando el Día de la Mujer, no hay que felicitarlas, hay es que conmemorar cómo las mujeres lucharon, cómo ellas, las que trabajaban en la industria textil, las que planchaban cuellos, las que cosían camisas, las trataban como esclavos. Y cuando se empezaron a reunir, cuando se empezaron a protestar, en Estados Unidos un mugreso las echó candado y le prendió candela a la fábrica con todas las trabajadoras adentro. Esa fue la situación que vivió el planeta. En todos los sitios ocurría exactamente lo mismo. Entonces vemos cómo las luchas sindicales, vemos cómo lo que se ha ganado no se ha sido de ningún regalo, todo ha sido con sudor, con esfuerzo, con corretea de la policía, con sangre. Y eso lo heredamos, todavía vemos. Entonces, el otro modelo es la independencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el criterio católico, el criterio religioso, impera en la formación de muchos sindicatos. ¿Y qué se le critica a esos sindicatos? Que desde el punto de vista de religión no existe, lo que existe son clases sociales, que lo que existe es explotación y que la religión, por el contrario, tiende a que las personas sean más dóciles, tienden a que las personas en este mundo no exigen las cosas porque en el otro mundo va a haber una justicia, tienden a esperar que las personas, espérese. Tienden a pensar que la persona es la fatalidad, que eso es así, que son designios de Dios y que tienes que aceptarlo. Entonces, contra ese concepto religioso que genera es docilidad en los seres humanos, contra ese concepto religioso es que se plantea unos temas del movimiento sindical, puesto que sí hay sindicatos que tienen ese origen, el origen religioso. El otro es en la independencia desde el punto de vista patronal. Entonces ya estábamos hablando
de la diferencia de luchas de clases, en que la burguesía que se generó después de la Revolución Francesa, indudablemente cambió ese concepto liberal, digámoslo, ético, en que el trabajo era una forma de solucionar las necesidades de las personas y se convierte en el capitalismo salvaje que estamos viviendo hoy, en el capitalismo, en el neoliberalismo, en el cual la idea ya no es esa libertad ética de satisfacer necesidades personales y familiares, sino entra en una eh, utilidad al máximo de las personas en que va a producir hasta lo último posible sin tener en cuenta sus necesidades personales. Entonces, esta es la originado básicamente en la lucha de clases, de cómo se tienen estos trabajadores hacinados sin con las mínimas condiciones, tanto de seguridad como de higiene, como de manejo con sus familias, y que se lleva al máximo esta explotación única y exclusivamente con el criterio de producir y de producir más. Entonces, esta es la inmensa cantidad de movimiento sindical que dio su mayor desarrollo a mediados del siglo pasado y que hoy por hoy está en crisis. Está en crisis porque ese volumen de trabajo, primero, no lo tenemos en los países. Segundo, se hizo una transferencia de esa mano de obra en este momento a China y a algunos países que se han desarrollado en el extremo del país, en el oriente del planeta. La otra independencia que se tiene que generar es en lo político. En lo político, el sindicalismo y los partidos políticos tienen una atracción propia, natural, porque es un conglomerado de personas que de un lado del sector de los políticos, pues les atraen porque son votantes, porque van a defender en un momento dado, no a defender, sino van a apoyar un partido político determinado. De ahí que se le hagan propuestas, de que se le hagan invitaciones a los líderes sindicales, y por ahí es donde vemos cómo los líderes sindicales de las centrales, de las principales centrales obreras, en un periodo a otro aparecen de ministros de trabajo. Ese es este contubernio que hay. Esta es una atracción que se llama atracción fatal, que tiene para ambos lados casos, temas positivos y negativos. Entonces, si bien es cierto, existe una serie de corrientes desde el punto de vista de pensamiento del sindicalismo en que no se puede quedar criticando, no se puede quedar exigiendo y pidiendo que el Estado o que los gobernantes o que los sectores políticos hagan algo, sino que debe participar y hacerlo. El problema sí es el tema de las manzanas podridas, de que cuando llegan los líderes sindicales a la actividad política, generalmente de una u otra forma terminan pudriéndose en el sentido de que adquieren los vicios del sector político. Obviamente hay excepciones, como el Sindicato Solidaridad, que impulsaron en Polonia, que terminó que nadie sospechaba, pero terminó acabando con la Unión Soviética y derribando el muro de Berlín. Entonces, así como cuando se dio la Revolución Francesa, nadie sabía para dónde iba a llegar cómo era el capitalismo y para dónde iba a llegar la burguesía. Cuando se cayó el muro de Berlín, todos estábamos contentos de que se había acabado esa polarización y nadie sabía qué era el neoliberalismo económico, puesto que no existía y que ahí fue la partida. Nadie sabía cómo era el modelo global de capitalismo, en que ese capitalismo financiero está hoy por hoy determinando la forma de producción del planeta. Entonces, ese es otro tipo de sindicatos que tienen ese origen en lo político, que tienen esa visión, ese futuro. El otro tipo de sindicatos son los que dependen de los gobiernos.
Esto básicamente tiene un corte de gobierno del fascismo. Eso se dio en América, la principal discusión que se dio fue en Argentina con el movimiento peronista. Esto partió en dos, los movimientos sindicales a nivel de las Américas. Esto generó un conflicto interno grave. Y aquí vemos cómo en Colombia todavía hay unos sindicatos donde están hablando de que debe haber un sindicato único, que debe haber un sindicato de rama, que debe haber una planta global, o sea, que vuelva otra vez todo trabajador al Estado. Cuando vemos todo el problema del manejo del Estado, y que de acuerdo con el partido político que sube, se genera una serie de corrupción, que debe haber un régimen especial. Pues está bien el régimen especial, pero esto es lo que yo comentaba, que eso será quién sabe en cuál recarnación, porque ni siquiera nosotros llegamos a los mínimos del Código Sustantivo de Trabajo, y que el garante debe ser el Estado. Cuando habla uno de que garante el Estado, eso es claro, que si está un partido único, poderoso, potente, y que maneje a los sindicatos, planteándoles como tradicionalmente lo ha planteado el movimiento fascista, que es que embolata al sindicalismo, diciéndole que el socialismo con ideas socialistas en que lo van a tener en cuenta, pero en última lo único que hace es evitar la lucha de clases, evitar la confrontación. Entonces, esos son 4 o 5 orígenes concretos de los sindicatos. El otro es el sindicalismo corporativo. Esto es lo que se critica como la aristocracia trabajadora. Este es el enfrentamiento que uno ve con los sindicatos como el de médicos, como el de aviadores, que tienen alto ingreso económico. Esto desde el punto de vista de la clase obrera, somos enemigos de clase. Por eso tenemos que tener perfectamente claro cuál es nuestro papel, tanto en el movimiento sindical como en el proceso de producción en la salud. Entonces nosotros de ninguna manera somos enemigos de clase con la clase trabajadora. Con la clase, nosotros no nos entendemos, cuando digo nosotros los médicos, no captamos que nosotros formamos parte de la clase trabajadora, no tenemos esa conciencia de clase. Nosotros vemos que es muy distinto el asalariado al que recibe honorario. Y el asalariado también nos ve como un enemigo de clase. Siempre ha visto históricamente que el pequeño burgués es amigo del burgués, que le está haciendo el trabajo, que están ya con el burgués. Y en salud no es así. Y no es así porque nosotros estamos engranados en un proceso de producción en el cual todos tenemos el mismo modelo de intermediación. Segundo, porque dentro de ese proceso de producción nosotros no explotamos a las clases asalariadas. Estamos engranados, estamos coordinados con esas clases. Ellos no nos trabajan para nosotros. Nosotros no trabajamos para un intermediario. Todos estamos sufriendo el modelo económico de ese intermediario que nos explota tanto a la mano de obra calificada, que cada vez se proletariza más, como al trabajador asalariado. Y que de ninguna manera, como otros sectores de la economía, sí generan utilidades para su bolsillo con el esfuerzo y el trabajo de los asalariados. Nosotros no. Nosotros tenemos es unas relaciones claras de producción en que damos las órdenes, organizamos el qué, cómo y cuándo se presta el servicio. Y el compañero trabajador, el compañero auxiliar, el del aseo, hace un papel, pero no lo hace para nosotros dentro del proceso de producción, sino dentro de un sistema que genera un servicio de salud. Y la mentalidad de siempre, básica, del sector de los médicos, es tener una mejor salud para el pueblo. Entonces es importante que se entienda dentro de la actividad sindical que no somos enemigos de clase. Entonces aquí, como se viene a nivel mundial, ¿cómo es que se hace la negociación? Entonces, en términos generales, aquí es donde uno encuentra la explicación de por qué hay esos enfrentamientos tan duros entre los movimientos sindicales. Entonces se tienen descritos 3 modelos desde el punto de vista, digámoslo, teórico. El sindicalismo blanco, que es el sindicalismo patronal, que es el sindicalismo que se le critica, que uno ve que pronto sale un sindicato bravo hablando mal
de la UTC, la CGT, que esos son una serie de sindicalistas burocráticos que no han hecho más que explotar al trabajador y que no han hecho más que hacerle venia y contubernio con las clases burguesas en Colombia, y que por eso es que nunca ha avanzado el salario mínimo, que siempre lo hacen por acuerdo. Esa es la crítica que se le hace a ese tipo de sindicalismo, al sindicalismo que tiene de una u otra forma su origen en la clase burguesa. El otro tipo de sindicalismo es el que se llama el amarillo, en que entra en conciliación, que es el que creo yo se ha tenido más, ha tenido más desarrollo a nivel nacional, en que no entra en la confrontación, en que llega a acuerdos, en que trata de conciliar los intereses de la burguesía, los intereses de generar capital con los intereses del trabajador, con los intereses de tener trabajos dignos. Y con sindicatos rojos son los sindicatos fuertes, los sindicatos de clase, pero de clase trabajadora. Cuando hablamos de clase, no es de clase social, porque hay sindicatos desde el punto de vista de clase social de los asalariados, de clase media, y legalmente hay sindicatos de la burguesía. Las empresas pueden organizarse en sindicatos. Sindicato, por ejemplo, el sindicato antioqueño, donde los cacaos de la economía del país se organizan y organizan los medios de producción para desarrollar la industria, para generar mayor utilidades. Pero este es el contrapeso que hay en el proceso de producción. Estos son los tres tipos desde el punto de vista de formación, de negociación, como se tienen, y de ahí que siempre se darán enfrentamientos entre los movimientos sindicales que corresponden con criterios fundamentales de para qué es y qué sirve un sindicalismo. Entonces, de acuerdo con el sector de la economía, lo va a defender con sus enemigos. Es un concepto claro y que corresponde con el movimiento, con las ideas marxistas, leninistas, en que plantean cómo es el desarrollo del Estado y cómo es el desarrollo del trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, en el siglo XXI, pues no nos podemos encasillar en estos criterios. Pero en el siglo XXI, en lo que llevamos, se está desarrollando el modelo neoliberal, tiene una intermediación financiera que es la que nos está en todos los niveles, la que está generando con las utilidades y la que está generando esa brecha social de unos ricos muy ricos y empobreciendo el otro, desapareciendo la clase media. En Europa esa es la situación, ya está una clase en que una clase trabajadora en que desapareció la pobreza absoluta y todo el mundo está como clase trabajadora, no hay una clase intermedia. En América, en Latinoamérica, la situación está de lo mismo, pero al revés, que tiene una gran burguesía, que tiene mucho dinero, que se ha generado mucho dinero en un país, y desaparece la clase media porque bajó a la pobreza. Está pegándose ya no tenemos sino pobres y gente en miseria. Entonces, la clase media europea, que tiene una serie de facilidades, una serie de beneficios, no la estamos viviendo aquí y estamos exactamente en el mismo proceso, que se está desapareciendo la clase media. En un lado porque pues existe un estado de bienestar importante, y en otro lado porque existe un estado de pobreza y de miseria absoluta. Entonces, mientras se tengan esos factores objetivos, reales, es imposible que exista una unidad sindical, puesto que tiene intereses en su formación, en su creación. Entonces, a nivel internacional, existen 3, 4 tendencias mundiales. Uno son los sindicatos comunistas, que están organizados en el planeta con la Federación Sindical Mundial, que ya explicamos cuál es el concepto fundamental. El otro son los sindicatos de la socialdemocracia. Perdón. De la socialdemocracia.
en que está la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, el otro son los sindicatos cristianos, que vimos como su origen es más humanitario, que están agrupados en la Confederación Mundial del Trabajo, y el otro grupo son los sindicatos libertarios, que están asociados en la Asociación Internacional del Trabajo, en los cuales plantean que no se deben doblegar ni a principios religiosos, ni a principios políticos, ni a principios comunistas. Entonces, de todas formas, lo que sí se está aceptado son 9 principios del movimiento sindical, que debe ser libre, cuando habla de libre es que no tiene ninguna relación con estos movimientos, que debe ser independiente, que su formación debe ser democrática, o sea, que deben participar los trabajadores, que es el principal problema que tenemos, la apatía y el miedo, que debe ser unitario. En sentido unitario se refiere no que sea un solo sindicato, sino que se planteen un solo objetivo, que debe ser responsable. En ese sentido se critica el anarquismo, que debe ser realista, que esa es la relación de lo que está pasando en el planeta, que esa es la situación que tenemos en el gremio médico, y que debe ser solidario. Son los principios definidos dentro del sindicalismo, y que no puede depender ni de los patronos, que ya lo discutimos, ni del Estado, y aquí le están pintando pajaritos, que no se sabe si son los políticos o los religiosos, pero pues así es como está hablando. Entonces, ¿cuál es la problemática de la unión gremial en sindical? De que se tiene una percepción sesgada del sindicalismo, puesto que se plantea que el sindicalismo es solo para los obreros, que es una lucha de clases, y nosotros como médicos tenemos el derecho de tener un sindicato que sí es pequeño burgués, que debe tener un cambio en el contenido del pensamiento en la formación médica, puesto que nosotros tenemos una formación básicamente altruista y científica, con un marcado desinterés hacia la administración y los costos. A todos nos enseñaron que está por encima cualquier consideración económica a las necesidades de la salud. Entonces tenemos eso, nos genera un dilema diario de que nosotros llegamos a la casa porque estamos salvando vidas, pero cuando vemos que hay que pagar el arriendo, que hay que pagar la cuota del carro, entramos en discusión. Que en ese modelo tenemos una forma de formarnos y de trabajar individualista, entonces no facilita el colegaje, no facilita el trabajo en equipo, no facilita la organización gremial, que tenemos una ausencia total del concepto de agente económica. Nosotros los médicos somos los que generamos la actividad económica, un sector importante de la economía, que es básicamente el 10% de la economía. Entonces nosotros siempre hemos tenido el concepto de que la salud no entra dentro de las reglas de la economía y que no puede entrar, cuando lo que estamos diciendo es que entraría dentro de un proceso de producción socialista o comunista que no puede ser capitalista. Ese conflicto no lo podemos claro los médicos. Y obviamente eso genera una desmotivación a los movimientos gremiales y sociales. Entonces, ¿cuáles son los temas que tenemos que conciliar? La relación laboral. Se sabe que la orden de prestación de servicio todavía hay mucha gente que prefiere hacerlo porque tiene sus ganancias personales, porque está acomodado, porque sabe por dónde le llega el agua al molino y saca plata. En contratación sindical es una necesidad del gremio, pero hay un sector del sindicalismo que lo detesta, que habla mal, que trata peyorativamente a los sectores que tengan esta forma de contratación. Y definitivamente la subcontratación es una realidad en el proceso de producción del país, que lo que tenemos es que dar que todo tipo de trabajo se cumpla con las leyes. No importa el color del gato, lo importante es que coma ratones. En este sentido, no importa que no exista unidad patronal, lo importante es que cumpla con las leyes laborales. Segundo, que debe haber un equilibrio entre la formación de los trabajadores y el empleo por territorios saludables. Nosotros vemos cómo la estrategia que se dio en Colombia fue primero acabar con los sindicatos y segundo, hacer una básica explosión de facultades de medicina, así como se dieron de odontología, que salían en 3 jornadas, en la mañana, en la tarde y en la noche, con cupos de 200, 300 estudiantes. Que debe darse una reorganización financiera, que es el eje del problema en la red de servicios de salud. Cuando se habla de reorganización financiera es
que salga el intermediario financiero, que se llama EPS, generado por la Ley 100. Obviamente debe existir una sostenibilidad fiscal, es un principio económico que está bien en el manejo del dinero de los estados, que está contenido en la ley estatutaria, y para hacer eso debe darse una autoevaluación financiera institucional, que esto debe hacerlo en cabeza del ministerio, específicamente la Superintendencia de Salud, que no hay, y que debe haber un plan de acción contra la corrupción. Nosotros vimos como la presentación ahorita de los candidatos para el último contienda presidencial, eso daba risa. Que sí, que le vamos a sacar, que los gerentes deben sacarle la mano de la corrupción del bolsillo. Pero ¿cómo es que sacar la mano de la corrupción? Que sí, que es que vamos a nombrar unos gerentes de las instituciones de salud serios. Así está escrito, que es que serios. O sea, no van a poder entrar los médicos clon, esos que vienen haciendo payasadas con los niños. Imagino ese proceso de selección de seriedad para que sea gerente de una institución. Entonces, no existe, y los médicos tenemos que establecer cuál es el plan de acción contra la corrupción. En nuestra relación que tenemos de trabajo y empleo, como existen 8 modalidades, y que la alternativa económica, la alternativa a lo social, que eso es lo que está en inglés, se habla de Public Choice School, o sea, la escuela de elección pública, pero la elección pública no se refiere a elecciones, sino a la alternativa social, que son las organizaciones sociales, que son los movimientos sociales transversales a los partidos políticos, apoyados por los gremios, los que únicos que pueden dar solución a los problemas de una sociedad. Bueno, muchas gracias, se me acabó el tiempo. Entonces, con esto damos por terminado el bloque de temas sindicales, y queda ya el otro tema económico, que es la contratación, cómo debe darse ese equilibrio entre la contratación. Ya empezamos los temas económicos, en que básicamente son dos. Uno, cómo es que debe ser el modelo equilibrado entre contratación y la formación de recursos humanos, y cómo debe darse el modelo económico de las redes integrales de servicio.